Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dentro de la oferta de servicio educativo superior en nuestro país, ¿qué tantas alternativas tienen sus hijos o familiares para conseguir instituciones educativas que vayan de la mano con las nuevas tecnologías? Estas nuevas herramientas que deben estar puestas al servicio de la comunidad estudiantil para poder mejorar sus procesos administrativos, pero también para generar valor al proceso de aprendizaje y enseñanza. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Ortiz, rector de la UPAL, una universidad completamente disruptiva y, como ellos se denominan, una comunidad inquieta. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por esa bienvenida, César. Un gusto estar en tu programa y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco para darle contexto a la entrevista. Jorge es rector de la UPAL, una universidad peruana bastante interesante. Ahora nos va a contar Jorge cómo va todo este tema del ecosistema de la UPAL. Pero cuéntanos, Jorge, un poco sobre ti, sobre tu perfil profesional, cómo llegaste a la UPAL, cómo estás involucrado, desde cuándo estás involucrado tú con el tema educativo, sobre todo con el tema que es bastante también importante y sensible, la educación superior en nuestro país. Así es, la educación superior en general, la educación es un campo apasionante, es un campo que como todo en la vida requiere vocación, pero también como todo en la vida no todos se dan cuenta, independientemente del lugar en el que están, que hay una vocación, hay un llamado a hacer las cosas bien, de manera correcta. Y bueno, yo estoy en ello desde que prácticamente terminé la universidad, cuando la Universidad de Piura me propuso quedarme trabajando ahí como docente, y desde entonces no he dejado de estar en el mundo de la educación superior universitaria, sobre todo. Ya son bastantes años. He estado en distintas instituciones como vicerrector académico, como decano, como director general, gerente general. Así que bueno, ahora en UPAL, que es una universidad nacida digitalmente porque empezó a operar durante la pandemia, el año 21. Es la universidad en el sistema universitario peruano más joven. Ya recién los alumnos están en su tercer año. Así que, como comprenderán, nació durante la pandemia y nosotros lo referimos como una universidad nacida digitalmente. Así que la propuesta va muy en línea con la modernidad y las tecnologías. Correcto, y justamente abarcando ese tema, ¿cuáles son esos retos digamos, del sistema educativo, sobre todo superior? Evidentemente, pues hay todo un tema para hablar del sistema educativo a nivel nacional, desde inicial, primaria, secundaria, que hay deficiencias, que han habido, digamos, algunos avances, sí, significativos o no, eso ya no es, digamos, lo podríamos evaluar en otro tema, pero a nivel de la estructura de la enseñanza superior, que digamos es ya la puerta para que un preprofesional o una persona que se está preparando para el mercado laboral salga. Entonces, ¿cómo es justamente este ecosistema de la tecnología vinculada a la educación superior? ¿Cómo se está avanzando con esto? ¿Cuáles son digamos, la perspectiva que tienen las universidades y en particular UPAL? Sí, mira, hay que de repente dando un poquito de contexto. Correcto. Tú sabes, bueno, la mayor parte de la población conoce que hemos pasado por un proceso que se le llama de reforma universitaria, con una ley del año 2014, la 30220, una ley que, por ejemplo, ha producido transformaciones muy grandes a nivel del sistema de educación superior universitaria. Un, un caso es el del número de universidades. De 145 universidades hemos pasado a 98. O sea, hay 47 universidades menos en el sistema universitario. Eso podría verse como un proceso de acomodación hacia una mejora de la calidad, que de hecho
yo entiendo que se ha producido, ¿no? Con un ente regulador que es la SUNEDU y con la colaboración de todas las instituciones se ha mejorado en muchos aspectos y luego lo puedo comentar, ¿no? Eh, pero también es cierto que el mundo vive un cambio muy grande, ¿no? Algunos mencionan ya pues que estamos en la época de la industria 4.0, algunos hablan de la industria 5.0. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido irrupción de muchas nuevas tecnologías que están cambiando el modo en que vivimos, el modo en que trabajamos, el modo en el que se hacen negocios, el modo en que se desarrolla la educación, en el ejercicio de cualquier profesión, ¿no? Se incorporan muchas tecnologías. Y la pandemia produjo una aceleración de la incursión de estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la educación superior con la inteligencia artificial, con la educación virtual en general? Pues hay ahí también una influencia en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora bien, las universidades, esta es una opinión personal, no todas tienen esa inclinación por ser innovadoras, por ser disruptivas. Algunos afirman que las universidades son el tipo de instituciones tal vez como más resistentes, ¿no?, al cambio. Y yo sí considero que en el Perú hay una heterogeneidad, ¿no?, que algunas son, digamos, más tradicionales, más con procesos muy fijos, con innovación bastante menor, por distintas razones, y hay otras que sí son como más agresivas en el buen sentido de incorporar esas tecnologías. Así Lo cual no necesariamente es malo, ¿no? Por ahí que no, digamos, tener diversidad podría ayudar, digamos, dentro de la elección de un futuro postulante en una universidad, podría perfilarse de alguna manera para tener, digamos, diversidad de opciones, de alguna manera, ¿no? sí, es cierto, aunque yo creo que el cambio se va a dar tarde o temprano. O sea, cuando yo me refiero a que algunas son más agresivas para incorporar, me refiero a que son como adoptadoras de los cambios más tempranas que otras, porque Ok. finalmente la sociedad y la búsqueda de eficiencias va a hacer que adopten esos cambios, porque si no se van a quedar, digamos, en un nivel competitivo o se van a quedar por debajo de las exigencias de calidad que se demandarán o que la misma población va a exigir en las instituciones. Así Correcto. que tarde o temprano se va a dar en todas, pero sí ahora se nota la heterogeneidad, ¿no? Y eso influye en el proceso formativo, pero también influye en cómo se gestionan las instituciones, ¿no? Como cuán eficientes son, por poner un ejemplo, cuántos procesos se han digitalizado en las instituciones. Si bien UPAL nace como universidad digital, con ya prácticamente todos sus procesos digitalizados, como por ejemplo los trámites que realizan los alumnos, la admisión de los alumnos, todo se hace en entornos digitales. La atención, los pagos, también las mismas clases que se hacen de manera virtual, las bibliotecas que son digitales, la enseñanza de idiomas que se hace en plataformas virtuales, la simulación de la parte práctica que también se puede hacer, ¿no?, en entornos virtuales o con recursos de simulación. Entonces los cambios son bastante significativos e impactan en los resultados de aprendizaje que bien hechos, ¿no?, impactan de manera positiva. Correcto. Ahí yo tengo una reflexión personal también. A ver, ¿qué tanto? A ver, digamos, es muy importante justamente este tema de la tecnología dentro de los procesos que justamente nos indicas, ¿no? Todo el proceso de trámite administrativo. Yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad, yo ingresé el año 2003, yo todavía tenía que ir a la universidad a pagar mi matrícula, y tendría que ir con el dinero, sacarlo del banco, ir a pagarlo ahí porque todavía no había el sistema de POS muy implementado en algunas universidades. Es decir, eso está correcto y digamos, de alguna manera implementar todo el proceso administrativo para que un alumno desde su casa pueda generar y reservar una matrícula, eso me parece excelente. Pero acá viene la reflexión. Digamos que el proceso de enseñanza, si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de la UPAL, puede permitirles contratar a un profesor de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, y que dicte una clase vía justamente el medio en el que estamos comunicándonos nosotros, le va a permitir al alumno tener esa posibilidad de poder ser un
estudiante a nivel mundial, poder tener conocimientos de otros profesionales, otros docentes a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué tan importante es justamente esa relación que tiene un docente con un alumno, el cara a cara, el poder estar en un aula de estudios, el poder justamente convivir con las emociones tanto del profesor como de los alumnos? Lo digo porque, y termino con esto, también en el mundo de los negocios es importante el tema de la digitalización. Sin embargo, por ejemplo, considero yo que nunca vamos a poder suplir justamente este tema de la negociación en una estructura de negocios, del cara a cara, de la confianza, de entablar esa cercanía, esa percepción que debe tener toda persona. ¿Cómo se puede manejar esto en un ecosistema que definitivamente ya está más envuelto en el tema tecnológico, pero que debemos también tener esa dosis de presencialidad? Sí, es bien interesante la reflexión que haces, César. Yo soy de los que, eh, digamos, opina que la educación con sus componentes presenciales es más importante cuanto más joven se es. Vamos a imaginarnos un estudiante, en principio, tradicional en el sentido de que acaba de terminar la escuela secundaria, tiene 17 años. En estos años es probable que una parte de la educación secundaria la haya hecho en pandemia, o sea, virtualmente. Entonces ha vivido también eso, ha comparado con la parte presencial. Y yo creo que sí, esa presencialidad tiene que estar presente en su proceso formativo, ¿no? Ahora, no quiere decir que exclusivamente sea presencial. Yo creo que este joven de 16, 17, 18 años sí tiene que tener un componente presencial, o sea, le ayuda justamente, digamos, a tener una vida universitaria, que un desarrollo personal, un progreso social, unas redes de contactos, incluso hasta en cosas tan profundas como la amistad, o el amor que van encontrando a veces los jóvenes también en su vida universitaria. Son cosas que son parte del proyecto de vida, ¿ya? Y yo creo que sí debe haber ese componente presencial, ¿no? Pero no olvidemos también que los jóvenes, dependiendo del tipo de universidades, más o menos el porcentaje, tienen una necesidad, muchas veces económica, también de insertarse en el mundo laboral, ¿ya? Algunos forman su familia. A veces por motivos de trabajo tienen dificultades para tener la presencialidad. Y a medida que van avanzando en la carrera, el componente presencial puede ser menor, porque las tecnologías permiten que con el componente virtual se alcancen los objetivos de aprendizaje. Ahora, si bien las clases o las prácticas pueden ser virtualmente, yo creo que las universidades tenemos la responsabilidad de mantener un componente presencial, aunque sea extracurricular, porque la vida universitaria hay que mantenerla, ¿no? Piensa también en esos interesados en realizar estudios, porque esta es otra parte, ¿no? Yo hablé de los jóvenes, pero también hay otra parte importante de la población. Piensa, César, que entre los 16 y los 25 años, solo el 30% de los jóvenes sigue estudios superiores. Es una cobertura muy poca. Yo creo que esa es una tarea pendiente en el Perú. Y por otro lado, piensa también que hay personas que habiendo seguido estudios superiores de nivel técnico, luego quieren progresar también, entienden que su progreso y desarrollo personal y profesional va también asociado a una educación universitaria, pero ya trabajan, ya formaron una familia, algunos trabajan en lugares remotos, algunos viven en ciudades en las que no hay una oferta académica privada, por ejemplo, y para estas personas el componente virtual es mucho más necesario. Así que ahí es donde vemos pues que las universidades, de acuerdo al tipo de personas que atendemos, tenemos que ser flexibles, tenemos que diseñar rutas de aprendizaje que tomen en cuenta la diferencia de edades, que tomen en cuenta las diferencias personales. Algunos tienen familia, algunos trabajan en el día, solo pueden en la noche, o a veces el trabajo no les permite llegar presencialmente al aula, tienen que tener una facilidad también tecnológica. Algunos por temas de seguridad. A mí me ha pasado, por ejemplo, escuchar a alumnas que dicen,
pero no queremos tener clases hasta las 10, 11 de la noche por motivos de seguridad. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas realidades porque nuestro país necesita más profesionales. O sea, es un tema que, digamos, solo el 10% de la población ha llegado a un nivel de posgrado, por ejemplo, ¿no? Han llegado, digamos, hasta profesionales universitarios con nivel de posgrado, porque solo profesionales universitarios hasta un nivel de licenciatura, estamos hablando de aproximadamente un 8% de la población. Es muy bajo. ¿Ya? Por eso es que hablaba también de una cobertura y también de tener modalidades flexibles que permitan que más personas se formen académicamente. Si quieres disfrutar de zapatos únicos y que te hagan resaltar en cada paso que des, la mejor opción es Sina Shoes. Gracias Sina por estar en El Inversionista. Y recuerda, si es Sina, es 100% cuero. Siguiendo con esa línea de la flexibilidad, por ejemplo, hace muy poco vi un estudio de Forge, una estadística, que hablaba sobre un tema que me parece muy interesante, ¿no? Y hablaba sobre la proporción de estudiantes que quieren ingresar a hacer algún tipo de estudio, ya sea técnico o superior, en una universidad o en un instituto. Y sucede que, y esto es digamos que es un tema cultural también, ¿no? Sucede que las familias en el Perú ven la universidad como un premio para la persona, es decir, llegaste a la universidad, entonces por lo tanto, sea cual sea, ¿no? Es una universidad nacional o particular, entonces ya es un sentido de, ok, listo, ya estás en la universidad, estás a un paso de lograr un buen futuro profesional. Sin embargo, y esto también es una reflexión personal, yo sí considero que la universidad no es para todos. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas técnicas en las que un chico puede especializarse en una carrera técnica por 3 años. Y acá viene el tema estadístico, ¿no? En el Perú hay 30.000 puestos de trabajo que están por ocuparse por profesionales técnicos y nos estamos tratando de llenar las aulas de las universidades con justamente alumnos que estudien carreras universitarias, y ahí venía también el tema justamente de la depuración de algunas universidades que no cumplen con ciertos estándares. Entonces, toda esta masa estudiantil que podría eventualmente hacer una carrera técnica, las estamos tratando de, no digo que sea el caso de Lupal, ojo, pero tratando de forzar de alguna manera por llevarlos a estudiar una carrera universitaria cuando de repente podrían, por su habilidad, por economía, por otros factores, tomar una carrera técnica y poder justamente cumplir con estas vacantes. Estamos sobrepoblados de profesionales y que es un logro académico definitivamente, que es un logro que sirve para la estadística, pero ¿cómo responde esto al mercado laboral peruano actual? Sí, la gran ventaja de la formación de nivel técnico es que ayuda a adquirir ciertas competencias, cierta especialidad en un tiempo más corto para una inserción laboral temprana. Y eso es bueno para quien tenga esa vocación o tal vez también la necesidad más esa vocación, porque algunos necesitan trabajar tal vez más jóvenes, mientras que otros pueden postergar un poco su inserción laboral. El Perú necesita más universitarios, ¿ya? Y también más técnicos. A nivel de educación superior universitaria ha habido un progreso. Todavía tenemos muchos retos que ahora luego lo podemos comentar, pero ha habido un progreso, ha habido un avance. Y a nivel de formación técnica, el proceso de licenciamiento de institutos, ¿no?, evidenciando que cumplen con ciertas condiciones de calidad, va lento. Ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, porque, digamos, tiene que haber más técnicos, pero bien formados, ¿ya? Para que, digamos, poder continuar dándole soporte a lo que sería el desarrollo del país, ¿no? Afortunadamente, el crecimiento de la educación superior universitaria, sobre todo a nivel privado, porque, digamos, en los últimos 20 años la educación en la universidad pública ha crecido muy poco en número de alumnos, pero el de privado sí se cuadruplicó. Y hay estudios que indican que afortunadamente hubo ese crecimiento de la población universitaria, porque si no, hubiera sido muy difícil sostener los ratios de crecimiento económico del país en los últimos 20 años, ¿no? Lo mismo debe ir por el lado técnico. Cuando te mencioné hace un momento que solo 3 de cada 10 jóvenes entre 16 y 25 están siguiendo estudios superiores, están ahí incluidos los que siguen estudios técnicos. Entonces,
quiere decir que 7 jóvenes se quedan sin estudios superiores. Entonces hay que seguir mejorando. Ahora también es cierto que como la formación técnica es para una especialidad, se entiende pues que la formación universitaria da una formación en muchas más competencias, algunas son muy generales y otras son también específicas y de especialidad, y que preparan para un tipo de entorno laboral más complejo, ¿no? Y más amplio. Entonces, ese es un campo profesional, pero el campo del técnico en su especialidad también es muy importante y también debería ser reconocido de manera remunerativa, ¿no? Y bueno, pero muchos llegados a ese campo profesional luego también aspiran a un avance dentro de la organización para asumir problemas más complejos y deciden hacer la carrera universitaria o complementar sus estudios técnicos, que está muy bien, es una ruta planteada también para algunos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hablamos justamente hace un ratito de la SUNEDU y su rol importante para poder regular el sistema educativo superior en nuestro país, y justamente con esta reforma universitaria, con todo lo que se está viendo que hay mejoras. Sin embargo, pues también estamos viendo que a nivel político, pues estas situaciones no están avanzando como deberían. ¿Cuál es la reflexión, opinión de parte de, no necesariamente la universidad, sino como Jorge Ortiz, justamente referente a esta problemática que existe con el tema de la SUNEDU y el tema de la reforma universitaria en el Perú? La SUNEDU ha tenido un rol, un inicio, vamos a decir, titubeante, yo creo que de identidad, de adolescencia institucional, en la que el rol estaba mezclado entre técnico y sancionador, punitivo, político, pero luego entró a una etapa más estable, más institucionalizada, que define su rol como un rol técnico, profesional, y bueno, y ahora ha avanzado, y yo creo que debe respetar y mantener ese rol. Sí observo ahora cambios en el ente regulador, está más lento que en periodos anteriores o en gestiones anteriores. Creo que está muy preocupado por contentar a distintos grupos de interés, y no, su rol tiene que ser técnico y centrarse en lo técnico. ¿Y qué quiere decir eso? Condiciones básicas de calidad. O sea, la SUNEDU está para asegurar calidad, y ese es su rol, y su opinión debe ser de un organismo técnico. Y en lo otro que tiene que ayudar a las universidades es a facilitar el trabajo. Ahora también hay alguna situación relacionando con la tecnología, de lo que hablábamos hace un momento. O sea, hay restricciones para la educación virtual en grupos a los que se les debería dar esa educación virtual, y las universidades están un poco atadas de manos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La semipresencialidad solo permite hasta el 70% de virtualidad. La educación a distancia, que es la máxima virtualidad posible, llega al 80%. En el Perú hay universidades del extranjero, de México, de España, de otros países, que ofrecen educación hasta el 100% y están reconocidas por SUNEDU. Y a las universidades peruanas no nos dejan llegar al 100% de virtualidad en aquellas especialidades que están diseñadas para grupos específicos de la población. La única excepción que tiene la SUNEDU en este momento es para las personas que están privadas de libertad. Con ellos sí permite el 100% de virtualidad. Y también hay un grupo de universidades que antes, hasta el 2022, consiguieron autorización, muy pocas, para tener el 100% de virtualidad. Entonces, a la mayoría de universidades no nos permiten tener el 100% de virtualidad, salvo el caso de oferta para personas privadas de libertad, y hay un grupo pequeño de universidades que sí tiene, muy pocas, y las extranjeras que pueden venir acá y se les reconocen los títulos que dan el 100% de virtualidad. Esas contradicciones no deberían darse, y es donde necesitamos que el ente regulador sea como más flexible, ¿no? Y más técnico. Y más técnico, claro, sí, tiene toda la razón, ¿no? Porque, claro, entra en contradicciones finalmente, pero digamos que el tema político siempre está presente aquí, como bien se dice, pues es un tema que pareciera, ¿no? Que quisiera favorecer ciertamente a un grupo específico, pero ya eso es un tema político que probablemente lo podríamos analizar en otro espacio, pero justamente el rol de la SUNEDU debería ser el que tú nos indicas, ¿no? Un ente regulador, un ente que permita tener estándares de calidad mínimos, indispensables para que un profesional pueda cumplir adecuadamente en el mercado laboral. Vamos ahora, César, y que ayude, César, a incrementar la cobertura.
O Correcto. sea, en los últimos años, ya digamos desde el 2014 en adelante con la reforma, y llegamos a tener cerca de 1.550.000 estudiantes en el sistema de educación superior universitaria. Ahora hay 200.000 menos. Ujú. Entonces, hay más población, ahora somos 33 millones, pero hay menos alumnos en las universidades. Eso yo creo que no debería ser. Tenemos una cobertura baja, o sea, Chile, Argentina, Brasil llegan hasta el 70-80% de cobertura de educación superior entre los 16 y los 25 años. Nosotros estamos en 32%. Ujú. Es muy poco. Necesitamos más profesionales, más personas educadas a nivel de educación superior, ¿no? Correcto, correcto. Vamos con esta última pregunta. Esta pregunta llega gracias a Lúdica. Te comento que Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigido a niños y adolescentes en etapa escolar. Y esta pregunta normalmente la hacemos en función al formato de este programa, que es en función a temas de inversión. Sin embargo, esta vez vamos a orientarlo básicamente al tema de los retos de la educación peruana con respecto al ámbito tecnológico, lo que hemos venido hablando desde el inicio, pero vamos a enfocarnos tal vez un poco más también con la experiencia OPAL. ¿Cómo ven desde el punto de vista, desde la universidad, desde ustedes, desde la OPAL, justamente estos retos que se vienen para los años que vienen respecto a la inserción de la tecnología dentro del sistema educativo peruano? Sí, muy bien. Bueno, lo que las universidades tenemos que hacer es incorporar esa tecnología que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, simplifica algunos procesos, nos da más eficiencias. Te pongo un ejemplo. Cuando una institución desarrolla un curso virtual, o sea, los contenidos se virtualizan en objetos virtuales de aprendizaje, por decirlo de esa manera, se requiere todo un proceso, ¿no? Se busca un autor del contenido en base a un sílabo, el autor genera todo el contenido, las piezas se digitalizan a nivel de videos cortos, infografías, foros, exámenes en línea, etcétera, ¿no? Todo ese proceso, para una asignatura, hay especialistas que trabajan en empresas que se dedican a esto, demora meses. Nada más generar el contenido puede demorar 4 o 6 semanas. Ahora con la inteligencia artificial, presionan un botón y en 15 minutos ya tienes el contenido. ¿Ya? Entonces, podemos ver que esa tecnología irrumpe y de hecho es una tecnología que va a ayudar a las instituciones. Y también otro ejemplo que te pongo es el del inglés, ¿no? Las plataformas virtuales de inglés más actuales que han incorporado inteligencia artificial contextualizan el aprendizaje de cada alumno. O sea, si nosotros tenemos un grupo de alumnos en un aula, que son 10, entonces para cada uno de ellos uno trabaja en la industria X, otro trabaja en la industria Y, otro trabaja en servicios, otro es emprendedor. Toda la ruta de aprendizaje se la define contextualizada a su realidad personal y laboral. Y eso se hace automáticamente llenando ciertos datos y todo se define en función a la realidad del estudiante. Entonces, estas cosas facilitan mucho y van a ayudar. Entonces, nosotros pensando en el bien del estudiante, tenemos que ir incorporando esas tecnologías. Ahora, ¿qué retos tenemos ahí? Son tecnologías que virtualizan la parte formativa, y ahí es donde viene el choque de las restricciones que hay para la parte formativa. Es cierto que en algunas carreras no pueden desarrollarse 100% virtuales, pero hay otras carreras que perfectamente se pueden desarrollar 100% virtuales y con mayor razón para los estudiantes que ya tienen, digamos, son más grandes, ¿no? Ya tienen una cierta experiencia de vida y una experiencia laboral. ¿Qué se necesita también para ellos? Aparte de que se pueda flexibilizar el tema de la virtualidad. El hecho, por ejemplo, de, como decías hace un momento, contar con profesores extranjeros, ¿ya? Porque ahora las normas como que restringen a que el profesor esté registrado en SUNEDU. Yo puedo tener un profesor de Harvard o alguien que haya hecho un doctorado en Harvard, en Massachusetts, y no figura como docente registrado en el Perú y tiene que hacer toda una serie de trámites a pesar de que pueda ser un excelente docente. Hay ahí temas para flexibilizar. Y otras cosas también, como la parte de la conectividad. O sea, un gran problema que tenemos las universidades es que en la parte virtual el alumno tiene problemas con la conectividad. O sea, hay un nivel de velocidad de conexión que es muy, muy pobre. A veces no tienen los equipos adecuados. Los alumnos, si bien en UPAL nosotros les damos una facilidad de entregarles un módem para que se puedan conectar a clases,
no todos los alumnos del sistema universitario tienen esa facilidad y entonces se conectan muchas veces con celular. Entonces, en un celular con una pantalla pequeña tienen que ver las PPTs, tienen que ver el materiales, tienen que realizar simulación, tienen que ver a sus compañeros en la pantalla a un nivel microscópico, o sea, Sí. esas cosas. ¿Y por qué? Porque, digamos, a veces en la casa solo tienen una computadora que tienen que compartir toda la familia, a veces la conectividad es muy pobre y prefieren usar su plan de datos del celular. Entonces hay ahí también un problema que tenemos que tratar de resolver, ¿no? Y con mayor razón para los que están en zonas alejadas, en zonas rurales o en campamentos. Hay personas que yo he tenido en clases, por ejemplo, cuando he dictado, que se conectaban desde un cerro porque desde su casa la señal era mala, ¿no? Entonces tenían que subirse a un cerrito cerca a su casa porque tenían mejor señal y estaban ahí con el celular atendiendo la clase. O sea, este tipo de cosas debemos ser sensibles, que no deberían pasar y debemos ver cómo resolverlo y no dejar solamente que las universidades de modo libre o por buena voluntad pues tratemos de encontrar soluciones, porque a veces algunas nos escapan a nuestras posibilidades. Las tecnologías nos van a ayudar mucho, pero estaba mencionando la conectividad, ¿no? Es una tarea pendiente, que los estudiantes puedan contar con los recursos tecnológicos y con el nivel de conectividad adecuado, sobre todo aquellos que más lo necesitan, ¿no? Que están en zonas alejadas, que están en zonas urbanas más periféricas, que están en campamentos de trabajo, y en general algunos que están en su centro de labores, pero que no pueden llegar a clases, ¿no? Recuerda también que casi el 50% de los estudiantes universitarios estudia y trabaja. Y a ellos, pues, si les vamos a poner clases a las 6 de la tarde, cuando tienen que estar de 8 a 6, ¿no? Trabajando, o sea, van llegando cuando las clases ya transcurrieron, ya se iniciaron. O sea, hay que tomar en cuenta esas realidades y ahí es donde la tecnología puede ayudar a que las cosas se faciliten para ellos. Correcto, correcto. Y justamente esa es una de las fortalezas de la UPAL, que justamente permite esa flexibilidad a los alumnos para que puedan hacer uso de las tecnologías en favor del aprendizaje, sin dejar de lado justamente todo este ecosistema que se vive dentro de la universidad, que es, como comentábamos al principio, importante, ¿no? El hecho de poder socializar, de poder tener justamente esta parte emocional activa, pero la tecnología nos ayuda para que, digamos, que la principal motivación de una universidad, que es el tema de aprendizaje, esté presente y de manera adecuada. Es una realidad que los alumnos en nuestro país tienen que trabajar para poder de alguna manera sostener, algunas universidades particulares, sostener la pensión de enseñanza. Por lo tanto, en el momento de trabajo están conectados desde el celular o atienden a medias las clases justamente por prestar también atención a sus labores dentro de sus trabajos. Pero justamente la tecnología nos va a permitir eso, ¿no? Que ellos puedan estar concentrados justamente en el momento que ellos tengan la disponibilidad. Jorge, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu participación en este espacio y una vez más también felicitarte por el cargo de rector que ocupas ahora en Lupal, y es algo ya, una reflexión también, un mensaje final de mi parte. Considero que Lupal tiene pues profesionales, los docentes, tiene gente muy valiosa dentro de su estructura, y eso es algo que, si también te permites comentarlo, invitar a las personas, a los jóvenes que quieren de alguna manera buscar una alternativa educativa. La UPAL, desde mi perspectiva, es una universidad que cuenta con todas las condiciones académicas y de profesionales que dictan las clases y que también son parte de su directorio, que pueden encontrar una gran variedad de docentes profesionales dentro de esta casa de estudios. Gracias por tu palabra, César. Efectivamente, UPAL tiene un grupo de carreras que están muy asociadas a la innovación, a la tecnología. Son carreras diferentes, ¿no? Por decir, la administración para nosotros es una administración y tecnología, y hay carreras muy avanzadas como ingeniería de ciberseguridad, ciencia de datos, ingeniería de software, por mencionar solo algunas. El ecosistema de aprendizaje tiene un componente tecnológico, digital muy importante. Los docentes son profesionales a uno, con experiencia laboral, con experiencia académica, y yo creo que ahí hay una fortaleza también muy grande de la institución, ¿no? Siendo digital, siendo innovadora, siendo disruptiva y teniendo excelentes docentes y procesos de enseñanza-aprendizaje también muy bien desarrollados, muy bien diseñados. Así que somos una
una alternativa seria para todo aquel que se considere, como nosotros decimos, inquieto, algo distinto, en un ambiente, en un ecosistema digital sólido, fuerte, en el que los logros de aprendizaje y el éxito personal y profesional están bastante garantizados. Es verdad, es verdad. Y una reflexión final, y ya sí, realmente con esto cierro. Normalmente en las universidades uno ve pues al rector, y me ha tocado hacer una universidad y sabía quién era mi rector, pero nunca pude hablar con el rector. Y suele justamente tener esa estructura bien vertical que uno debe llegar, pasar por algunos procesos para poder tener contacto con el rector, que es la máxima autoridad, y se le ve así. He visto muchas entrevistas que te han hecho, algunos reportajes de alumnos que los alumnos pueden conversar contigo de manera horizontal, no tienen un problema. Y eso es muy bueno, tener justamente la máxima autoridad de la universidad en contacto con los alumnos genera mucha buena onda entre los jóvenes, y esto es muy bueno y lo rescato mucho de parte de ustedes. Gracias, César. Nosotros estamos para servir al país a través de una educación de calidad, pertinente, para los estudiantes, impactando al país, a sus familias. Así que tenemos muy clara esa vocación de servicio, y para que ese servicio sea efectivo, tiene que haber una cercanía, tiene que haber un trato. No puede haber una distancia jerárquica que imposibilite que nos escuchemos y que aprendamos los unos de los otros. Así que bueno, también muchas gracias por notarlo y por permitirme reforzarlo. Así que para todos los que estén interesados de la audiencia de César y bueno, de todas las personas a las que nos refieran, serán muy bienvenidos a UPAL. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, César, y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Jorge Ortiz, rector de la Universidad UPAL. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Esto fue El Inversionista.